Enciéndete, un podcast dirigido por Unai Pérez de Arilucea Leflo. Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast, a Enciéndete, un podcast que existe gracias a la financiación del Consejo Superior de Deportes y a la red de investigación activa de CNT, que es la actividad física en la enfermedad crónica no transmisible. Hoy contamos con David Alarcón, profesor aquí de la Universidad Europea de Valencia, en el campus de Alicante. Él es graduado en Biología, ha hecho el máster en Neurociencias y es doctor por la UMH, por la Universidad Miguel Hernández, y está especializado en dolor. De nuevo vamos a hablar de dolor y de esa cronicidad del dolor, cómo afecta a las personas. Además, David pues, tiene el máster en profesorado, lo que le ayuda a ser un estupendo profesor aquí en la Universidad Europea. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues como os decía, el episodio de hoy va sobre ejercicio físico y dolor relacionado sobre todo con las hormonas. Bien, David, cuéntanos un poco cómo has llegado aquí, por qué te interesa el dolor y ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo estudié, como has dicho, biología. Siempre me gustó mucho la fisiología y el funcionamiento del organismo. ¿Y por qué escogí el tema? Es porque de entre todos los procesos que había estudiado es el que me parecía más interesante relacionado con las neurociencias. Así que hice un doctorado relacionado con el dolor, específicamente en el efecto de hormonas sexuales en la migraña, la testosterona y la progesterona, porque se ve en la población que estos dolores que no se van y que no tienen una causa muy clara suelen afectar mucho más a mujeres. Y nos hacíamos esta pregunta de a ver cuál es la diferencia. Y al final encontramos que parece ser que la testosterona podría tener un factor protectivo frente al dolor crónico. De ahí, cuando acabé mi periodo de investigación, estuve buscando cómo ser profesor universitario, porque era lo que siempre había querido hacer, y encontré una oportunidad buenísima aquí en la Universidad Europea. ¿Y cómo te surge a ti la inquietud por el dolor? Ya, porque biología, supongo que veis muchas cosas, muchas ramas. ¿Cómo surge en ti esa idea de dolor? Pues originalmente es porque yo de joven, bueno, todavía soy joven supongo, pero hace unos años corría mucho y solía tener fascitis plantar, y cada vez que iba al médico, el médico me decía, no tienes nada. Y conforme fui informándome, me di cuenta de que es un dolor recurrente entre la población corredora, cuyas causas muchas veces son desconocidas. Y bueno, pues durante mi periodo en la carrera fui leyendo artículos y me fue interesando cada vez más cómo se producía, ¿no?, la sensación de dolor y cómo se cronifica. Hice un máster en neurociencias especializado ya en dolor y ya estuve conducido directamente a continuar con esa rama. Qué bueno, es buena historia, ¿eh? Es buena historia para vender. No, es que me dolía mucho el pie, entonces, oye, qué guay. Qué guay, muy bien. Vale, pues como ya hicimos anteriormente con Gustavo, pero también me gustaría tener un poco la visión de un biólogo, ¿no? Para ti, ¿cómo definirías el dolor? ¿Qué es el dolor? Ya, aquí los fisioterapeutas, los médicos y los biólogos vamos a tener un poco de diferencia. Para mí el dolor es una sensación negativa que normalmente debería responder a un daño o un daño potencial en nuestro cuerpo. Muchas veces esto ocurre adecuadamente y si nos rompemos una pierna decimos, ay, me duele mucho, voy a dejar de apoyarla por no romperme más el hueso o lo que sea. Claro, a eso hay que asociarle el componente psicológico, porque si no estuviese triste, si no estuviese amargado, si no tuviese ansiedad asociada a ese dolor, arreglamos la herida y no hay problema. Entonces, para mí, desde un punto de vista de la biología, y probablemente los psicólogos lo explicarían mejor, es el impacto tan profundo que tiene en la calidad de vida desde un punto de vista emocional del paciente. Y ahí entra el dolor crónico. Claro, sí, desde luego que lo que tú dices, pues si yo me rompo algo, me duele en ese momento, pero me duele muy poquito y luego se me arregla, no tendría ese efecto igual a nivel emocional, ¿no? Que además no es raro ver personas que con dolor crónico acaban teniendo depresión, ¿no? O sea, la asociación es tan clara que dices, bueno, aquí hay algo emocional, hay algo de amígdala, hay algo de sistema límbico también por ahí. Eso es. que está viéndose afectada. Y bueno, no sé si te ha pasado alguna vez esa sensación de perder capacidades, por ejemplo, motoras, como consecuencia del dolor. Eso te hunde mucho. Claro. Vale, bien, bueno, te iba a preguntar que por qué escogiste este tema, pero creo que ya lo hemos solucionado así. Mira que sí que normalmente cuando uno va a hacer la tesis a veces no sabe muy bien el tema sobre lo que lo va a hacer, pero... Claro, yo lo he vendido como una línea recta. En realidad no fue así.
A mí siempre me gustaron las neurociencias y hice un poco de todo. Y al final, donde también apareció la oportunidad, fue en este tema. Ajá. Que estaba interesado en otras temáticas, pues sí, también. Ya. Pero bueno, la casualidad siempre tiene... Sí, no, pero bueno, yo creo que también en ciencia estamos un poco abiertos, ¿no? Sobre todo cuando haces un máster de investigación, te metes en un grupo y dices, bueno, a ver qué se está haciendo en este grupo, y es como, bueno, a mí me gusta todo. Además es que a mí es fácil entusiasmarme con lo que sea. Al inicio de la tesis me acuerdo que todo lo que me decía mi director me parecía súper emocionante, interesante. Hacia el final mi perspectiva pues había cambiado un poco por la experiencia. Ya. Entonces es verdad que es fácil convencerme para hacer un poco lo que sea. Bueno, yo creo que es el gen del investigador, ¿no? Puede Que ser la curiosidad. eso es curioso, entonces Sí. cualquier cosa le puede llegar a apasionar. Vale, bien, mi siguiente pregunta es un poco, aunque ya lo hemos medio avecinado, pero ¿qué relación tiene esto con enfermedades crónicas, ¿no? Este dolor que sentimos, ya hemos hablado de algo, de la depresión, ¿no? Pero ¿qué relación puede tener con otras enfermedades crónicas? Pues yo creo que el dolor o es consecuencia o es causa de muchísimos problemas. Tenemos, por ejemplo, problemas metabólicos que nos van a causar, entre otras cosas, dolor. Tenemos alteraciones del dolor que nos van a producir, por ejemplo, una vida más sedentaria con los problemas metabólicos que conlleva. Entonces, yo creo que el dolor es un eje tan central en nuestras sensaciones que o va a ser causa o va a ser consecuencia, pero siempre va a estar implicado, o muchas veces va a estar implicado en enfermedades crónicas. Y yo me acuerdo mucho, que esto lo habremos vivido muchos, cuando los abuelitos empiezan a tener dolores muy grandes en las piernas para moverse, ciáticas y estas cosas, vemos como su calidad de vida pega un bajón muy rápido, porque dejan de caminar, ya no se relacionan con amigos, y todo se origina, en ese caso, por un problema nervioso del dolor. Claro. Si ahora que has dicho esto, me viene justo en una asignatura, estoy explicando cómo se entendía antes el estar sano y cómo se entiende ahora, ¿no? Como esa definición antigua que era estar sano es no estar enfermo, y como ahora tenemos este modelo holístico, biopsicosocial, en lo que oye, a tope con ello, ¿eh? O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que como de repente lo físico baje, todo va como un dominó, ¿no? Sí, es lo típico que cuando vas al médico y le dices, me duele el pie al correr, ¿qué te dice el médico? Ya, bueno. No corras. Nada, sí, o tómate un ibuprofeno. Ya. Sí. Haz otra cosa. Sí. Y es verdad que habría que considerar, pues eso, mantener las capacidades máximas, sin estar loco, de una persona de tu edad y condición. Totalmente, sí. Justamente en esta clase yo decía que para mí la salud es poder hacer lo que quiera cuando quiera. Eso es. Es decir, me dicen de ir a jugar un partido de pádel, puedo ir. Tengo que llevarme a mi sobrina en brazos porque se ha caído, puedo. Sí. Yo qué sé, tengo que subir al monte porque a mis amigos les apetece, puedo. O sea, para mí eso es la verdadera salud, el hacer lo que quieres cuando quieres, ¿sabes? Sí. Y mira, para ver la importancia de forma un poco objetiva de cuánto efecto tiene en las cosas que puedes hacer, se utilizan las bajas laborales. Las principales causas de baja laboral son dolores. Dolor de espalda baja, que de esto Gustavo habrá explicado, él sabrá mucho más que yo. Pero también, por ejemplo, cefaleas. Claro. Son motivos que te hacen tanto daño que no puedes hacer tu función laboral, y entonces está muy bien registrado que afecta a muchísima gente. Genial, David. Vamos a seguir entonces, ya hemos hablado un poco del dolor, de cómo se puede cronificar. A mí hay una cosa que sí que me gustaría indicar aquí, es que hay enfermedades crónicas que son silenciosas, que no duelen, que son un poco las más peligrosas, ¿no? El caso, o el que yo he visto más de cerca, que es la diabetes. A nadie le duele el páncreas, no le duele, pero cuando está sobreestimulado, está generando demasiada insulina porque los músculos no están captando correctamente ese azúcar, no duele. ¿Y qué es lo que pasa? Que es muy difícil controlarla. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas enfermedades crónicas tienen relación directa con el dolor, pero creo que las más peligrosas creo que son esas que no duelen. Es posible, aunque después haremos una puntualización, pero sí, es verdad que el dolor te avisa. Sí, eso es. Totalmente. Vale, muy bien. Ok, hay otra cosa que hemos mencionado al principio, que son hormonas. Sí. Entonces, para que nuestra audiencia pueda seguir correctamente el podcast y entienda todo bien, lo primero que me gustaría es que definieras, pues, qué es una hormona o para qué sirven las hormonas. Las hormonas, la forma más sencilla de entenderlas es que son mensajes químicos, sustancias que producen diferentes órganos en nuestro cuerpo para avisar de que algo ha pasado. La primera semana de clase de fisiología explicamos una muy clara. Cuando durante unos días nos falta oxígeno en sangre, los riñones dicen poco oxígeno,
hay que hacer más glóbulos rojos y libera una hormona que se llama EPO, eritropoyetina, y aumentamos la producción de glóbulos rojos. Ya está. Vale. Esa es la hormona natural. Si somos un profesional del ciclismo y no vamos a llegar a ganar, podemos inyectarnos una versión externa de la hormona. Claro. Y aumentamos la producción de glóbulos rojos. Muy buena explicación. Yo creo que esto, aunque lo vimos de pequeños y es algo como muy cómico, ¿no? Pero eras una vez el hombre, ¿no? Eras una vez la vida. Sí, sí. Que con dibujos animados te hacían esto, de repente aparece un glóbulo blanco, tal, no sé qué. Buah, qué visual y qué fácil entenderlo así, porque, claro, es un poco abstracto, mensajero químico, que va aquí, que no sé qué, pero cuando lo ves en imagen... Creo que en esos dibujos era literalmente un tío corriendo con un mensaje y llevaba el mensaje que le indica a otro órgano de hacer algo. Ya, me acuerdo que había ATP también, todo esto. Oye, quién sabe, igual dentro de unos años lo tenemos de nuevo. Hay que visitarlos. Claro, aquí. Vale, pues tenemos claro para qué sirven. Justo en fisiología a mí también me gusta hablar de el centro de mando, ¿no? El que tiene la batuta. Entonces, has hablado de los órganos, ¿no? Estas glándulas suprarrenales, a priori, ¿no? Que van a entender qué es lo que está sucediendo con los glóbulos rojos, pero hay un centro de mando, ¿no? ¿Cuál es ese centro de mando? Pues al final, debajo del sistema nervioso central, debajo del cerebro, tenemos una glándula maestra muy importante que comienza con el hipotálamo, la hipófisis, y entre ellos dos van a manejar un poco el cotarro de todo lo que hacemos en el día a día. ¿Que tenemos que ovular? Pues van a encargarse de indicar a los ovarios en qué momento del ciclo estamos. ¿Que hay que ir a dormir? Pues van a indicarnos si hay que bajar el gasto metabólico. ¿Que hace mucho frío? Pues la respuesta opuesta. Y así van a encargarse de casi todos los procesos o van a participar en casi todos los procesos del organismo. Oye, qué buena explicación, tal cual, súper bien. Yo creo que lo habrán entendido genial. Vale, pues ya sabemos para qué sirven las hormonas. ¿Y por qué están relacionadas con el dolor? Normalmente debería ocurrir de la siguiente forma. Yo me hago un daño, por ejemplo, me corto la mano, los nervios que inervan la mano dicen ay, 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 vale. Y envían señales eléctricas al sistema nervioso central, médula espinal y cerebro. Y el cerebro dice, ostras, señal dolorosa desde la mano, un daño en la mano. ¿Qué ocurre con el dolor crónico? Que en vez de ser una respuesta a un daño inminente, es una respuesta a alteraciones a largo plazo y que muchas veces no responden a ningún tipo de daño tisular. Así que en el caso del dolor crónico puede haber una inflamación persistente que ocurre por diferentes motivos, muchas veces hormonal. Va a haber también un aumento de la sensibilidad de esos nervios del dolor que responden cuando no deberían porque se han vuelto muy sensiblitos, también afectados por hormonas. Una vez que se envía la señal y llega a la médula espinal, en su camino hacia arriba también se puede potenciar esa señal, cuántas veces llega o cómo de intensas llegan esas señales al cerebro, y por último el mismo cerebro puede prestar más o menos atención a esas señales dolorosas. Cada uno de los pasos se va a ver regulado por diferentes hormonas. Vale, ¿podríamos indicar alguna en especial que regule alguno de todas estas carreteras? El más clásico que se explica en dolor son los opioides. Por si no los conocemos, hay un conjunto de señales químicas que llamamos opioides endógenos, que van a decirle a esas carreteras del dolor, a esos nervios que suben hacia el cerebro, que se calmen un poquito, que esa señal dolorosa es importante, pero que podemos bajarle un poco la intensidad. Vale. Y las producimos de forma normal. No hay que tomar nada para producirlas. Nuestro sistema está preparado para producirlos y modular de forma natural el dolor. Vale. Nosotros hemos aprovechado esa herramienta como terapia farmacológica. Aquí entramos en una de las grandes dificultades del dolor crónico. No hay buenas medicinas que se puedan tomar a largo plazo para él. Vale. Las mejores son estos opioides exógenos, derivados originalmente de las plantas de opio, de las amapolas, aunque actualmente son sintéticos la mayoría, y se unen en los mismos sitios que estos opioides que nosotros producimos y calman esa señal del dolor que sube. Aún así ya sabemos todos que consumir derivados es muy peligroso. Ya hemos visto la crisis del fentanilo, por ejemplo, que está sucediendo en Estados Unidos. Y si os interesa este tema del dolor y los opioides, hay una serie buenísima de Disney, sorprendente, Toxic, que trata de cómo empiezas con pastillitas del médico y acabas pinchándote heroína. Que si no me equivoco en esa serie hablan del Oxycontin, lo llaman así, ¿no? La he visto, súper buena. Es muy difícil tratar el dolor crónico porque no se va, tienes que mantenerte tomando esa medicina y en este caso es extremadamente adictiva. Eso te iba a decir, ¿verdad? O sea, que supuestamente lo que critica un poco, ¿no?, la película y en general es que
la industria sabía que generaba adicción y aún así la comercializó. Y bueno, esto fue una crisis bastante importante, ¿no? Bueno, y Bueno, está aumentando ahora. La farmacopea es un bien para la humanidad, pero también es un bien de consumo. Entonces, como tal, está destinado en muchos casos a un mal uso. Sí, sí, bueno, aquí yo creo que tampoco vamos a descubrir América, ¿no? Diciendo que la industria farmacéutica, pues bueno, claro, si hay gente enferma, pues gana dinero, o sea, eso es una realidad, ¿no? Bueno, también da muchos fármacos para que la gente viva a priori mejor. Hemos hablado de opioides, ¿no? De este sistema que tenemos nosotros endógeno. ¿Tenemos alguna otra? Porque si no recuerdo mal hay un sistema cannabinoide, ¿no? También. Que tiene un poco algo parecido, que esto igual a la gente dice, esto me suena un poco. Eso es. ¿Nos podrías explicar un poco qué Pues es? mira, hay dolores crónicos con los que ya estamos condenados a vivir y que se pueden tratar muy bien con cannabinoides. ¿Qué son los cannabinoides? Pues igual que los opioides que producimos relajan esa subida del dolor, los cannabinoides también lo hacen y afectan incluso más arriba en el cerebro, decidiendo dónde prestamos atención, retirando un poco de nuestra atención del dolor. Hace muchas otras cosas. Y las típicas noticias que vemos en internet es que en ciertos países se va aprobando el uso de cannabis, que contiene estos cannabinoides, para modular el dolor que sentimos, por ejemplo, frente a tratamientos contra el cáncer. Que muchos son muy dolorosos, el paciente va a seguir sufriendo ese dolor mientras tenga el tratamiento, es una definición de dolor crónico, y en ocasiones responden muy bien a esos cannabinoides, que quitan el dolor. Vale, y bueno, pues como la red también habla sobre actividad física y ejercicio físico, me gustaría que hablásemos un poco de cómo el ejercicio puede llegar a modular este dolor, ya sea desde el lugar donde me he hecho la lesión o en todo, pues esta red de carreteras que has comentado, ¿no? Hasta nuestro sistema nervioso central. Mira, por cerrar el tema que hemos introducido ya, de opioides y cannabinoides, ese es el mejor de todos los ejemplos. Hay una cosa que se ha descrito muy bien y es que el ejercicio aumenta la producción endógena de opioides. Y disminuye la percepción del dolor porque esa transmisión hacia arriba se ve más interrumpida que si estamos sedentarios. Incluso, y esto es muy importante, nosotros actualmente tenemos una vida muy sedentaria. Es posible que nosotros, como humanos modernos, estemos más sensibilizados al dolor solo porque nos falta actividad física. Y estamos bajando una cantidad mayor que produciría un ser humano con una actividad física mayor. ¿Qué ocurre cuando tomamos opioides exógenos? Nosotros tomamos la pastilla de Oxycontin. Hay un gran aumento continuado de esa medicina con muchos efectos negativos. Uno, el sistema nervioso dice, ¡ostras! ¿Cuánto opioide? Voy a quitar receptores, voy a hacerme menos sensible. Habrá que subir la dosis para que tenga el mismo efecto. Segundo, inhibe la producción de cannabinoides. Y tercero, adicción. En cambio, cuando hacemos ejercicio, las cantidades liberadas son mucho menores. Es verdad que el control del dolor será menor, pero no va a producir adicción y estimula la producción de cannabinoides. Con un efecto sinérgico. Vale, mira, yo no sabía eso, o sea, simplemente la ingesta endógena o la administración exógena de opioides suprime esa producción de cannabinoides endógenos. Sí, y nos hará incluso más sensibles al dolor en el futuro porque digamos que has puesto una señal tan intensa artificial que rompes el equilibrio de tu sistema nervioso. Si haces ejercicio de forma regular, hay ciertos patrones que debería comprobar en mis notas. No, creo que es ejercicio aeróbico de suficiente intensidad y de un tiempo bastante prolongado, alrededor de 20 minutos. Poco a poco lo que vas haciendo es recablear tu sistema nervioso para que sea más productor de opioides y por lo tanto de cannabinoides también y más sensible a ellos. Así que una persona que tenga buenas rutinas de ejercicio, con muy buena salud, muy buena higiene del deporte, tendrá mayor resiliencia ante esos dolores crónicos. Qué chulo esta parte de hormonas, la verdad. Justo era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Que era, ¿qué es mejor, el ejercicio aeróbico o el ejercicio de fuerza? La típica pregunta, ¿no? Dentro del ejercicio. Aquí habría que mirar, y de hecho lo podríamos estructurar así, habría que mirar de dónde procede el problema. De mi tesis, por hablar un poco de esto. Las cefaleas, muchas veces no se entiende la causa. No sabemos si es inflamatoria o no lo es. Porque hay pacientes que tienen inflamación en la cabeza y pacientes que no. Y tienen dolor de cabeza. No se sabe si es un cambio de presión arterial o no. Y así hay muchos posibles factores. Que sí que se ha visto seguro. Las mujeres sufren 3-1 cefaleas, especialmente migraña, en comparación con los hombres. Cuando miramos la testosterona se ha visto que disminuye la sensibilidad
de los nociceptores y también disminuye su transmisión hacia el cerebro. O sea, la testosterona, para entender bien, la testosterona, digamos que modula que a ti te duela menos, que a los hombres nos duela menos, por eso son 3-1, pues el número, ¿no? A los hombres no nos duele tanto porque estamos modulados por la testosterona. Sí, y aquí ¿vale? hay un mito típico que se dice que las mujeres soportan más el dolor por el parto. La realidad es más compleja. Durante el parto hay niveles inmensos de oxitocina que participan en el empuje, ¿no? Sí. en el trabajo del parto. Pues la oxitocina tiene una función muy importante en la creación de memorias. Y lo que va a hacer es que las madres olviden gran parte de ese dolor para que puedan volver a tener hijos. Esa es la parte de la atención, y es que las hormonas también regulan la atención a lo que nos ocurre. Así que el balance entre hormonas sexuales consideradas masculinas como testosterona o consideradas femeninas como el estradiol van a ser muy importantes para la sensibilidad y esa transmisión del impulso del dolor. Vale, entonces no estaríamos mintiendo si decimos que mujeres con niveles más elevados de estradiol pueden tener menos dolor. Mira, súper interesante. Mujeres que transicionan a hombres suelen tener disminución en cefaleas. Hombres que transicionan a mujeres suelen tener incrementos en cefaleas. Wow. Hombres que padecen reducción de las gónadas, producen menos testosterona, suelen sufrir más cefaleas. Así que sí, podemos prácticamente decirlo. Ya. Los mecanismos no están claros. Yo cuando publiqué mi artículo hubo mucho rebate y muchas personas varios revisores que me decían, yo opino lo contrario. Ajá, Pero bueno, en todo caso, el mecanismo tal vez no sea el correcto, no dimos con la tecla, pero existe esa diferencia entre hombres y mujeres. ¿Y qué hace el ejercicio? Porque sí. En este caso el ejercicio de fuerza, porque el ejercicio de fuerza cambia el balance entre hormonas sexuales como la testosterona o hormonas sexuales feminizantes a favor de las masculinizantes. Si es dentro de niveles fisiológicos, no va a tener efectos reales en la fisiología del organismo, pero sí en la sensibilidad al dolor. Vale, o sea, igual no hay un cambio, no hay cambio visible, ¿no? Claro, con la testosterona, ni a nivel de vello igual o demás, ¿vale? Estamos hablando siempre de esos rangos que esperamos en una persona sana, pero si te mueves hacia la parte alta de tu rango, en una mujer se espera una disminución del dolor, y en hombres también, ¿eh? Oye, muy interesante esta parte. Hemos hablado de las hormonas, cómo afectaban. Me gustaría saber cómo podría afectar a una enfermedad, pues, bueno, como puede ser la obesidad. ¿Qué efecto tiene esa hormona en el manejo del dolor en la obesidad? Sí. Bueno, pues ya sabemos que en el mundo occidental, como consecuencia de nuestra vida sedentaria y el exceso de calorías que consumimos, al final la obesidad se está generalizando y es un problema que aumenta. Y está muy bien descrito que la obesidad, entre otras muchísimas cosas malas que produce dolor crónico. ¿De qué tipo? De varios. El principal, inflamatorio. ¿Cómo se produce? Pues por ejemplo, la grasa no es solo una reserva de energía. También es un órgano productor de hormonas. Leptina, que nos regula el apetito, adiponectina, que regula cómo vamos a consumir los lípidos en sangre, etc. Una persona con obesidad tiene un órgano muy grande, un órgano graso muy grande, que produce en exceso de estas hormonas. Rompen el balance y, al igual que hemos visto hasta ahora, cuando se rompe ese balance, se afecta la sensación del dolor. En este caso, se produce excesiva inflamación cerca de los nociceptores y estos se encuentran bañados en ese líquido súper excitante y ellos, ante cualquier tipo de estímulo, aunque no sea doloroso, van a excitarse y van a mandar esa señal de dolor o de alarma al cerebro. Al principio se pensaba que este dolor excesivo no era por esa señalización de hormonas, se pensaba que era porque pesamos más, apretamos más sobre los tejidos y eso duele. Pues se ha visto que no, que en personas que pierden peso de forma repentina, esos niveles todavía elevados de hormonas en sangre son capaces de mantener la sensación de dolor. Y entonces, ¿qué puede hacer el ejercicio aquí? Pues el ejercicio es una de las herramientas fundamentales, que tú lo sabes mejor que yo, uno de los pilares para mejorar el peso y reducir los acúmulos de grasa. Tradicionalmente se decía que era el ejercicio aeróbico, ¿no? Sí, lo típico. Bueno, a ver, y que tiene su evidencia y que, bueno, tienen un modelo, sobre todo, que aquí es este modelo que nos choque, que siempre se pelea, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacer ejercicio por disfrutar de hacer ejercicio y que tenga un efecto? ¿O quiero quitármelo en media hora y que tenga el mismo efecto? Pues como bien has dicho, la vida occidental, que nos lleva deprisa a todos los lados, es voy a ser lo más efectivo posible, entonces si en 10 minutos puedo tener el mismo efecto que en una hora, pues lo hago en 10 minutos. Y eso está súper bien, porque el principal motivo de que la gente no haga ejercicio es el tiempo. Ahora, me gustaría que la sociedad en general tuviese una visión más global de
por qué hacemos ejercicio, no solamente por acumular un tiempo de ejercicio, sino por disfrutarlo. Y yo personalmente, hay gente, aquí las preferencias son de todo tipo, ¿no? Pero yo prefiero salir a correr a un trote suave, aunque sea 60 minutos, que estar sufriendo ahogado durante 10 minutos, 10, 15. Además, estamos hablando de dolor crónico. Necesitamos hacer el ejercicio de forma crónica. Claro. Toda la vida. Claro. Y si estás sufriendo... Claro, por eso muchas veces la receta para todo el mundo es sal a caminar. ¿Por qué? Porque es algo que todo el mundo puede hacer a priori, que no va a generar una lesión. Ahora, decirle a alguien que se haga 4 series de 30 segundos al 90% del VO2 max... Sí. Lo primero, no lo va a entender, lo segundo, va a sufrir, se va a ahogar y nadie quiere tener la sensación de ahogarse. Entonces, bueno, está esa disyuntiva un poco. Se pierde la adherencia también al ejercicio. Sí. Pero, oye, súper interesante esto que comentabas de cómo ese tejido graso, ¿no? Ese tejido que está elevado en personas con obesidad, cómo modula nuestro nivel de hormonas, ¿no? Porque, bueno, yo llevo luchando mucho tiempo yo y mis compañeros, obviamente, del ejercicio o reducir la obesidad no es una cuestión de físico, sino es una cuestión de salud corporal general, ¿no? Entonces, saber que este tejido graso pues desbalancea tanto nuestros niveles de hormonas creo que es muy interesante. Y vamos a terminar, como siempre, con un mito que podamos romper y con una recomendación que des a nuestros oyentes, a alumnos que nos estén escuchando o a profesionales. Un mito sería que el ejercicio podría ayudar para el dolor, pero siempre hace falta medicinas. Y yo lo enfocaría justo al revés. Siempre nos hace falta ejercicio. Y siempre nos hace falta para controlar, en parte, estas hormonas que se desregulan si no hacemos ejercicio. Vale. Y cuando haga falta, entonces las medicinas. Para mí eso es fundamental. Y si me oyen los farmacólogos y farmacéuticos, a lo mejor se echan las manos a la cabeza. Pero es que el ejercicio lo podemos hacer sin prescripción. Bueno, ahí entraríamos en el debate de si se puede o no. Pero sí, bueno, en principio, una persona que esté alfabetizada, ¿no? Motrizmente y demás, puede decidir, oye, quiero hacer este tipo de ejercicio, este otro, apuntarme a CrossFit o no. Que ya comentábamos en algún podcast que igual el inicio del ejercicio no es apuntarte a CrossFit por la intensidad que tiene. Asociado al dolor viene también el dolor asociado al movimiento, y eso se llama kinesofobia. Entonces, las personas que tienen dolor crónico tendrán que empezar, si no lo hacían antes, con el ejercicio de una forma muy pautada y suave y siempre con la ayuda de profesionales. Eso sí que es verdad que es así. Si una persona que ha hecho ejercicio toda la vida va a estar protegida contra el dolor, una persona que nunca lo ha hecho no puede empezar de golpe. Y por eso tal vez lo de caminar claro, sea tan universal, ¿no? Ya, totalmente. Vale, ¿y qué recomendación? Mi recomendación es hacer deportes de equipo, porque por un lado hacemos la parte del ejercicio, donde trabajamos nuestro sistema cardiovascular, consumimos muchas calorías para, por ejemplo, atacar a la grasa, pero también desarrollamos músculo y así fortalecemos, por ejemplo, el eje de hormonas sexuales, reducimos el estrés con las hormonas del estrés que también aumentan el dolor, pero es que además cuando estamos con gente, cuando tocamos a otras personas, hay un conjunto de sensaciones que nos inducen a la liberación de oxitocina. Y si recordamos lo que dijimos del parto, que dirige la atención más allá del dolor a otras cosas, ese deporte en comunidad, además de ayudar todo el componente físico de la periferia del cuerpo, nos ayuda dentro de nuestro cerebro a apartarnos un poco el pensamiento del dolor. Así que a bailar o cosas así también viene muy bien. Estupenda recomendación. Yo si hay una cosa que puedo añadir a eso es precisamente el jugar. Que no sé por qué pensamos que solamente juegan los niños. Y es increíble ver cómo cuando vuelves a jugar a cosas, yo me acuerdo cuando daba clases de condición física a personas adultas, a personas mayores, y les ponía a jugar al pilla-pilla, o al escondite, o a un juego, o a polisicacos, o el que sea, ¿no? Balón quemado, tal. Es que se lo pasan increíble. Se lo pasan increíble y hacen ejercicio sin darse cuenta. Entonces, a tope... pulsaciones muy altas. Claro. Además, todos los juegos suelen ser de alta intensidad e intermitentes. El famoso HIIT, ¿vale? Porque a ti cuando te van a pillar, tú corres a toda velocidad para que no te pillen. Luego te calmas porque ya no vienen a por ti. Entonces, vamos, totalmente recojo tu testigo de deportes de equipo y a jugar. Sí, en la evolución nosotros no desarrollamos la capacidad motora para levantar pesas. No. La desarrollamos para hacer patrones motores complejos en sociedad, normalmente. Claro. Oye, grande recomendación, David. Y pues nada, con esto vamos a cerrar. Te doy las gracias. La verdad que he disfrutado mucho este podcast. Esperamos que os haya gustado. Y nada, pues nos vemos a la próxima. Un saludo. Chao.